siguiente video realizaremos el examen articular de los miembros inferiores, enfocándonos en los arcos de movimiento principales de estos y en el abordaje para su examinación. Esperamos que al finalizar este video se pueda dar una vista general de cómo realizar adecuadamente la valoración de los arcos de movimiento de las articulaciones de los miembros inferiores, además de mostrar cuáles son los valores normales en grados que se tienen para cada uno de estos movimientos. Flexión de la cadera. Para la flexión de la cadera, los principales músculos encargados de este movimiento son el iliosoas, el tensor de la fascia latae, el sartorius, el rectus femoris, el pectineus, el adductor brevis y el adductor longus. Estos músculos están inervados principalmente por el nervio femoral, el nervio glúteo superior y el nervio obturador. Los grados de movimiento de este arco de movilidad se hacen en un plano sagital. Existe un arco con una rodilla en flexión que va de 0 a 135 grados y con rodilla en extensión que va de 0 a 90 grados. Esta maniobra se realiza de la siguiente manera: se posiciona al paciente en decúbito supino sobre una superficie plana, con la cadera contralateral sobre la superficie a 0 grados de la misma. Se le solicita doblar la cadera evaluada o la doblamos nosotros llevando la rodilla hacia el pecho lo más rápido posible, evitando la rotación de la pelvis. La prueba debe realizarse con la rodilla en flexión y extensión, ya que el arco de movilidad varía, como lo dije anteriormente. Se considera una limitación para la flexión de la cadera cuando la excursión del movimiento es entre los 30 y los 90 grados con la rodilla flexionada. Extensión de la cadera. Los principales músculos encargados de este movimiento son el gluteus maximus y los músculos isquiotibiales, inervados principalmente por el nervio glúteo inferior. Los principales grados de movimiento de este arco están comprendidos entre 0 y 30 grados. Este movimiento se realiza con el paciente en posición prono. La cadera se mueve en extensión con la rodilla flejada a 90 grados, es decir, la pierna recta. El examinador entonces intenta forzar la cadera a la flexión, aplicando presión sobre la parte posterior distal. La abducción de cadera. Este movimiento es realizado principalmente por los músculos gluteus maximus, gluteus medius, gluteus minimus y tensor de la fascia latae. Y estos músculos están inervados por el nervio glúteo inferior y el nervio glúteo superior. El arco de movilidad en grados de este movimiento es comprendido entre 0 y 40 grados, es decir, hasta 40 grados es normalidad. La maniobra se realiza de la siguiente manera: se posiciona al paciente en decúbito supino con las piernas alineadas. Posteriormente se le pide al paciente que realice la abducción o nosotros mismos la realizamos retirando la pierna hacia lateral en posición recta de esta hacia lateral y detenemos el movimiento cuando la espina ilíaca anterosuperior contralateral descienda, pues cuando esto sucede se empieza a usar ya la pelvis. La aducción de cadera. Este movimiento es realizado por los músculos principalmente el pectineus, el adductor brevis, el adductor longus, el adductor magnus y el gracilis. Y estos músculos están inervados principalmente por el nervio femoral y por el nervio obturador. El grado de este arco de movilidad está cerca de los 15 grados. La maniobra se realiza de la siguiente manera: con el paciente en supino partiendo de una abducción de la cadera contralateral y a 0 grados de flexión, extensión y rotación, y con la rodilla extendida se desplaza el muslo hasta sentir que la espina ilíaca anterosuperior asciende. Rotación externa de la cadera. Los músculos encargados de este movimiento son el piriformis, el gemellus superior, el gemellus inferior, el obturador internus, el obturador externus, el quadratus femoris y el gluteus maximus. Los principales nervios que inervan
Estos músculos son el nervio obturador, el nervio glúteo inferior y el nervio glúteo superior. Los grados de este arco de movilidad están dados en la normalidad entre 39 y 41 grados. Y la maniobra se realiza de la siguiente manera. Se ubica al paciente en decúbito ventral sobre la camilla y se flexiona pasivamente la articulación de la rodilla a 90 grados. Posteriormente se realiza la rotación externa de la cadera al movilizar la porción distal del miembro inferior evaluado hacia medial, fijando el muslo con la otra mano. Rotación interna de la cadera. Este movimiento es realizado por los músculos tensor fascial latae, gluteus medius, gluteus minimus y gracilis. Y estos músculos son inervados por el nervio glúteo superior y el nervio obturador. Los grados de este arco de movilidad está cerca de los 35 grados. La maniobra se realiza de la siguiente manera. Con el paciente en posición de cúbito supino, se flexiona pasivamente la cadera y posteriormente la pierna a 90 grados. Se realiza la rotación interna de cadera al desplazar la pierna hacia lateral en el plano coronal, evitando la abducción de la cadera. Circunducción de la cadera. El movimiento de circunducción para cualquier articulación que presenta 3 grados de libertad está definido como movimiento circular en el que se combinan la flexión, extensión, separación y aproximación, de tal forma que la extremidad distal de la parte del cuerpo en movimiento describe un círculo. Este movimiento se realiza cuando los movimientos antes descritos se realizan en forma sincrónica y repetida en su máxima amplitud, de modo que el eje del miembro inferior describe en el espacio un cono cuya vértice es el centro de la articulación coxofemoral. Este cono no es regular porque las amplitudes máximas son distintas en las diferentes direcciones. En consecuencia, la trayectoria descrita por la porción distal del miembro inferior se asemeja a una curva. Entraremos a realizar la valoración de los arcos de movimiento de la articulación de la rodilla, la cual incluye flexión, extensión, rotación interna y rotación externa. Iniciaremos con la evaluación de la flexión de esta articulación, donde hay que tener en cuenta que en esta intervienen músculos como el semitendinoso, el bíceps femoral, el músculo grácil, el sartorio, el gastrocnemio y el popliteo. La maniobra adecuada para evaluar este movimiento es, teniendo al paciente en decúbito prono, se sujeta el muslo en su porción media con una mano, mientras con la otra ejerce resistencia en la porción posterior del tobillo y se realiza flexión máxima de la rodilla. Hay que tener en cuenta que el arco de movilidad durante el movimiento pasivo es alrededor de 150 grados, mientras que realizando este de manera activa por el paciente se toma aproximadamente 120 grados. Continuamos con la evaluación de extensión, donde incluye músculos como el recto femoral, el vasto medial, intermedio y lateral. La forma de valorar este es teniendo al paciente en posición sedente, con las piernas flexionadas al borde de la camilla. Se fija por encima de la rodilla y ejerce resistencia en la cara anterior del tobillo y se le pide al paciente que realice una extensión máxima, tomando como valores de referencia que durante el movimiento activo tiene que alcanzar 0 grados y durante el movimiento pasivo hasta menos 10 grados. Para la realización de la rotación interna se tiene en cuenta que intervienen el músculo semitendinoso, el bíceps femoral, el músculo grácil, el sartorio y el gastrocnemio. La valoración de este movimiento se ejecuta realizando un valgo forzado del paciente, generalmente en decúbito supino, aunque también se puede evaluar en decúbito prono o en sedentación. Lo realizaremos en este caso en decúbito supino. Se lleva a cabo en extensión completa y en unos 30 grados de flexión, perpendicular al eje del miembro, se coloca una mano a lo largo de la cara lateral de la articulación, fijando esta
y otra mano medialmente en la pierna del paciente, rotando el pie hacia la línea media del cuerpo, teniendo en cuenta que no debe ser menor a 30 grados. Por último, valoramos la rotación externa de la rodilla, donde intervienen músculos como el popliteo, el tensor de la fascia lata y el bíceps femoral, donde se realiza una prueba de varo forzado, donde procedemos inicialmente como si se fuera a valorar la rotación interna, pero en vez de fijar lateralmente la articulación, fijamos con una mano en la región medial de la rodilla y tomamos con la otra mano el tercio distal de la pierna a nivel del maléolo lateral y se fija el tobillo y se imprime una fuerza en varo y rotando externamente la rodilla, observando que ésta no debe tener un movimiento menor a 40 grados. En el tobillo podemos encontrar movimientos tales como la flexión, que es el movimiento en el plano sagital que desplaza el pie hacia adelante de la posición anatómica. La extensión es el movimiento en el plano sagital que desplaza el pie hacia atrás de la posición anatómica, mientras que la inversión es la asociación de la flexión plantar, aducción y rotación externa del pie, de tal manera que la cara interna del calcáneo se acerque a la línea media del cuerpo. Y la eversión es el movimiento de flexión dorsal, abducción y rotación interna del pie, donde la cara externa del calcáneo se aleja de la línea media del cuerpo. Para realizar las maniobras del tobillo tenemos que saber que existe la articulación del tobillo, la tibio-astragalina y la articulación subastragalina, la astragalo-calcánea. En la articulación del tobillo podemos ver movimientos de flexión dorsal y plantar del pie, mientras que en la articulación subastragalina podemos ver movimientos de inversión y eversión. En la flexión, la posición debe ser colocar al paciente en decúbito dorsal con la rodilla en 0 grados y el tobillo en 90 grados. El miembro inferior debe estar estabilizado sobre la camilla y la posición debe mantenerse lo más parecida posible a la posición anatómica. Seguido de esto explicamos y mostramos al paciente el movimiento deseado. Luego realizamos el movimiento de la flexión del tobillo con la rodilla en extensión. El movimiento de la flexión del tobillo debe ser realizado de forma pasiva 2 o 3 veces para eliminar sustituciones o tensiones debidas a la inactividad. Entonces se registra el ángulo formado entre la posición 0 y la posición final. Ahora, para evaluar la extensión, colocamos al paciente en decúbito ventral con la rodilla en 90 grados de flexión. Procedemos a realizar el movimiento de la extensión del tobillo con la rodilla en flexión de 90 grados para relajar el tríceps sural. Y registramos el ángulo formado entre la posición 0 y la posición final de extensión. Para realizar las maniobras de la articulación subastragalina de inversión y eversión hay que estabilizar el tobillo con una mano y luego sujetar con la otra mano el talón e invertir y evertir el pie mediante el giro del talón primero hacia adentro para invertir y después hacia afuera para evertir. De tal manera que ya teniendo en claro cómo se estabiliza el tobillo para realizar las maniobras, se procede a efectuar la inversión del retropié, en la cual la cara interna del calcáneo se acerque a la línea media del cuerpo y se registra el ángulo formado entre la posición inicial y la posición final de la inversión. Y para la eversión entonces se procede a evertir el retropié, en la cual la cara externa del calcáneo se aleje de la línea media del cuerpo y se registra el ángulo formado entre la posición de 0 grados y la posición final de eversión. Músculos del pie. Atendiendo a su origen o inserción proximal, se denominan intrínsecos y extrínsecos. Los principales músculos intrínsecos del pie son lumbricales, flexor corto del primer dedo, flexor corto del dedo gordo, flexor corto de los dedos,
extensor corto de los dedos, extensor corto del dedo gordo, interóseos, dorsales plantares, abductor del dedo gordo en 2 fascículos, abductor del quinto dedo. Y los músculos extrínsecos del pie son flexores plantares como el tríceps, extensores o flexores dorsales, el tibial anterior, inversores o supinadores tibial anterior, eversores o pronadores como el peroneo largo y corto. Los ligamentos más importantes del pie son ligamento tibio astragalino o ligamento deltoideo, ligamentos peroneo astragalino y peroneo calcáneo, ligamento interóseo calcáneo astragalino, ligamento calcáneo escafoideo, ligamento en Y de Chopard, ligamento calcáneo cuboideo, aponeurosis plantar la mortaja o pinza tibio-peronea. La articulación metatarsofelángica en flexión activa hasta 40 grados, extensión activa hasta 60 grados, flexión pasiva hasta 70 grados, extensión pasiva hasta 90 grados. El movimiento de dorsiflexión y plantiflexión es aproximadamente igual a la de inversión y eversión. Y la articulación interfalángica, su rango máximo de movimiento es de 90 grados. Arcos de movimiento del pie y de los dedos. Dorsiflexión o flexión dorsal. Movimiento que efectúa la cara dorsal del pie hacia la cara anterior de la tibia. Esta acción depende de los músculos extensores del tobillo. Flexión plantar. Movimiento de la planta del pie hacia abajo. Se logra por la contracción de los flexores del tobillo. Abducción. Movimiento de los dedos del pie hacia afuera. Aducción. Movimiento de los pies hacia adentro. Eversión. Movimiento de la planta del pie hacia afuera. El peso carga en el borde interno. Inversión. Dirigiendo la planta del pie hacia adentro. El peso carga sobre el borde externo. Flexión de los dedos del pie. Movimiento de los dedos hacia el suelo. Extensión de los dedos del pie. Movimiento de los dedos hacia arriba.